El título es provocador, sí. O sea, regreso al 36, pero viene un poco a la polémica que tuvimos hace tiempo de la canción de Infoblogger del Fachas Heroes, del vamos a volver al 36, Mm. que al final, claro, si la gente lo coge y tergiversa, digamos que lo descontextualiza y dice que nosotros estamos diciendo que queremos volver al 36, pues evidentemente que hay polémica. Pero sería una polémica en base a la mentira, que es lo que pasó la otra vez. Exacto. Nosotros cuando decimos regreso al 36 o decimos vamos a volver al 36, lo que nos estamos diciendo es que con un gobierno así, con las medidas que están tomando, pues con todo lo que están haciendo, las consecuencias es que parece que nos quieren llevar a un 36, que con todo esto de verdad estamos volviendo al pasado, pero no es evidentemente un deseo nuestro particular de volver al 36, ni mucho menos. ¿Cómo es que, porque al fin y al cabo hacéis pocos conciertos, yo no puedo pensar, bueno, es que quizás que no haya suficiente gente como para ir a los conciertos, pero tenéis una masa de seguidores importante. ¿A qué se debe que haya tan pocos conciertos de los Meconios? Bueno, porque tampoco es tan fácil. Tampoco es tan fácil. Tuvimos dificultades, intentamos buscar otras salas en España y muchas cuando estableces contacto con ellos, cuando se dan cuenta de quiénes eres, parece, o sea, de quién eres, pues parece Se echa para atrás. o una, porque no comparten tu ideología, lo cual me parece una falta de pues de entender el concepto de libertad bastante importante, que puede ser eso, o otra que a lo mejor piensan que si llevan a gente como nosotros a su sala, pues a lo mejor eso le va a repercutir Yo creo que negativamente. a algunos también igual les da un poquito de miedo el que pueda pasar algo, ¿no? El que se pueda poner gente en la puerta a liarla y tal, pero es que eso no pasa. No, Sí, Pero, no, pero lo ya ha ves, o habido, sea, ¿no? nunca ha pasado y toco madera que no pase nunca. Cada uno sí, que haga lo que quiera. al final, yo creo que es la inmensa mayoría la que entienden nuestro humor, nuestra manera digamos, de expresarnos, pero es bastante triste que estas cosas pasen en el siglo XXI, que digamos que sientas cierto veto o cierto miedo. Al final creo que no estamos cometiendo ningún pecado, nos estamos expresando y nuestro objetivo prioritario es entretener a la gente, divertir a la gente, aunque a veces expresamos, evidentemente, va implícita nuestra opinión dentro de cada vídeo que hacemos, pero vamos, no deja de ser entretenimiento y que te sientas cierto veto, cierta censura, pues no es agradable. Porque yo, eso sí lo puedo decir, que en la vida lo haría con humor como el nuestro, pero que fuera en la otra dirección. Pero en la vida nunca lo he hecho y de hecho es que incluso me río. Yo me río con vídeos de Polonia. Yo me río, aunque no lo veo con el intermedio. Si sale algún sketch que hacen bueno, yo me río. O sea, no tengo ningún problema con el humor ni en la dirección que vaya. Y que tenga un problema con nuestro humor, evidentemente es el que tiene el problema.